En 4 países del llamado Cuerno de África, 12 millones de personas sufren desde hace meses la mayor hambruna de las últimas décadas. Según el UNICEF, están afectados más de 2 millones de niños, de los que 600.000 se encuentran en riesgo de muerte. La situación más dramática se vive en Somalia, donde los efectos de la hambruna se mezclan con los de una devastadora e interminable guerra civil, forzando el éxodo exterior de casi 1 millón de fugitivos. Es una tragedia colosal, causada por la peor sequía que se recuerda en la región, pero también por la especulación financiera que ha provocado una fuerte subida en el precio de los alimentos básicos. Un desastre que transcurre ante la pasividad del mundo enriquecido, que cerró los ojos ante las señales de alarma y tampoco ha sido capaz de aportar los fondos necesarios. 3 meses después de la declaración de hambruna en la región, las agencias humanitarias de Naciones Unidas intentan paliar sus efectos y exhiben algunas cifras indicativas de que han frenado la mortandad, pero la ayuda se produce bajo mínimos. El campo de refugiados de Dadaab fue creado 20 años atrás para acoger en tierras de Kenia a los fugitivos de la guerra civil de la vecina Somalia. Su capacidad máxima era de 90.000 personas. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto invadido por un éxodo de hambrientos que han elevado su población hasta 450.000 refugiados, convirtiéndolo en el mayor asilo del mundo. No debemos tolerar una situación de hambre en el siglo XXI, porque lo que está pasando aquí, en Somalia, en Etiopía, en Kenia, se puede evitar, se puede prevenir y además se puede predecir. Y en este caso han funcionado las alertas tempranas, se ha alertado de la situación, lo sabíamos, quienes estábamos trabajando aquí sabíamos lo que estaba pasando, dimos la alerta y no se ha actuado con la suficiente rapidez, con todos los recursos que hacían falta. La riada humana hacia Dadaab no cesa. Cada semana llegan otras 7.000 personas en situación de debilidad extrema. Si se mantiene este ritmo de entradas en el campamento, el límite de saturación, fijado en 540.000 refugiados, se alcanzará antes de 3 meses. Estamos recibiendo la llegada de 1.000 personas al día procedentes de Somalia, como consecuencia del conflicto y de la situación de hambruna en ese país. Nos falta de todo, nos falta sobre todo dinero y cosas concretas. Por ejemplo, nos faltan tiendas. Esto que estáis viendo es la parte de los refugiados que han llegado últimamente. De aquí van a ser trasladados a otras secciones y a nuevos campamentos que hemos abierto, pero primero se les dan tiendas de campaña. Ahora mismo no tenemos tiendas de campaña. Las agencias humanitarias de Naciones Unidas se esfuerzan en administrar racionalmente los escasos recursos de que disponen. Reclaman inútilmente bienes y materiales imprescindibles, pero no disponen de los fondos precisos. Las instalaciones de Dadaab son deficitarias y los alimentos resultan insuficientes. En situaciones normales, los estándares pueden ser hasta 2.500 calorías por persona a día para garantizar que por lo menos no enfermen, aunque no sea una dieta variada. En estos momentos, debido al flujo masivo de personas que están llegando, las organizaciones nos vemos un poco forzadas a reducir esos estándares mínimos, también en el caso del agua, para poder llegar por lo menos a esa población. Pero significa que no estamos garantizando las calorías mínimas para que estas personas puedan llevar una vida relativamente normal. Una visita a los hospitales de campaña de Dadaab ofrece las imágenes más duras de la tragedia histórica de Somalia. Los niños forman el grupo de población más numeroso y vulnerable. Solo en Dadaab hay 16.000 criaturas en estado de desnutrición. Para muchos la ayuda llega tarde y los más graves necesitarían ser atendidos en mejores condiciones. Hay casi 2,5 millones de niños en estos momentos con un problema de desnutrición repartidos en los 4 países del Cuerno de África, básicamente en Somalia. Salen de Somalia caminando con sus familias y llegan a los campos de refugiados de Kenia pues, con grandes carencias y en situaciones difíciles. Reciben una atención, reciben vacunas, son tratados contra la desnutrición
y al final un 80% se recupera. Pero aún así la dimensión de esta emergencia es enorme. Hay muchos niños, muchas familias a las que aún no se está llegando. El 20% de criaturas famélicas que no consigue sobrevivir acaba en pequeñas tumbas cavadas en la arena del desierto y protegidas con plantas de espinos contra las alimañas. Los cementerios clandestinos se ocultan entre los montones de basura del campamento porque mantener las muertes en secreto permite a las familias recibir como una herencia preciosa las magras raciones de comida de los fallecidos. Desbordadas todas las previsiones, el ACNUR se ve obligado a ampliar las abarrotadas instalaciones de Dadaab. Estos días se prepara una nueva zona de acogida de refugiados de la que se hará cargo la Cruz Roja Española en circunstancias muy difíciles. La crisis en Somalia continúa y continúan saliendo refugiados todos los días con distintas intensidades, pero es un hecho objetivo que siguen llegando a este campo y cada vez hay más necesidades, tanto de alojamiento como atención sanitaria. La Cruz Roja Española vamos a hacer la gestión del área IFO 2, la ampliación de esos dos campos actuales, que tienen entre 30 y 40.000 personas cada uno. Vamos a llegar a cerca de 100.000 inicialmente, pensando en varios años, es una operación a largo plazo. Y la tarea concreta de Cruz Roja Española será reforzar la atención de salud, con una unidad móvil, que las mismas que utilizamos en terremotos, en huracanes, en respuesta a emergencias. La gestión de Cruz Roja representa una garantía de mejora en las condiciones higiénicas del campamento, esencial para conjurar la amenaza de epidemias que resultarían mortíferas en una concentración masiva de población vulnerable. Hay confirmados al menos 5 casos de cólera y es una enfermedad mortal que se contagia precisamente por el agua y por las pobres condiciones higiénicas. Aquí, donde tenemos 500.000 personas agrupadas, el hecho de que haya este primer brote puede ser dramático en términos de vidas humanas. Más allá de la atención inmediata a los refugiados, no hay planes a largo plazo para los hambrientos de Somalia, porque requerirían una inversión que los organismos financieros internacionales no tienen prevista. Las personas que viven en Somalia o en estas zonas de Kenia están utilizando un 80, un 70% de sus ingresos para pagar la comida. Si los alimentos suben un 40, un 80 o un 100 y pico %, pues claramente ellos pasan de comer 3 veces al día a comer una. El ganado en Somalia se está muriendo por la sequía y por todas las enfermedades que ello conlleva, y por lo tanto hay que tomar medidas también de invertir en agricultura, porque en los campos estamos atendiendo a la gente que llega con lo que podemos hacer aquí, de darles agua, darles comida, pero no tienen un futuro. Es importante apostar por lo que viene después del campo de refugiados. El futuro no existe en esta ciudad provisional, habitada por casi 500.000 de miserables, sin otro anhelo que sobrevivir unos días más. Su vida transcurre en un ambiente angustioso, entre amenazas y tensiones. Los campamentos son más o menos seguros, tenemos patrullas del gobierno, pero claro, el número de policías que el gobierno ha puesto a disposición del ACNUR y de las agencias es muy limitado, comparado con una población de 450.000 personas, ¿no? Y mira lo que es esto y mira lo que es controlar esto, o sea, es muy difícil. Ahora mismo pues habría unos 60 policías aquí, 60 policías para 400.000 personas, pues no es adecuado. Ni siquiera podemos salir al campo a cortar leña para tu familia porque no tenemos nada con que cocinar la escasa comida que recibimos. Porque si vas al campo a por leña, hay bandidos, hay ladrones que nos atacan y que violan a las mujeres. No nos atrevemos a salir del campamento porque es muy peligroso. Aquí hay mucha violencia, sobre todo contra las mujeres. Es un sitio muy inseguro. No es como un pueblo donde todos los vecinos se conocen. La inseguridad aumenta cuando se sale de los campos y se pone rumbo a la frontera con Somalia. Son casi un centenar de kilómetros de tierra de nadie, donde hace 2 días fueron secuestradas 2 cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras. 2 semanas antes había desaparecido un coche con un conductor local de la ONG CARE. Se trata de una zona de alto riesgo, batida por grupos de bandidos, en la que el gobierno de Kenia afirma haber detectado la presencia de comandos somalíes de Al-Shabaab, identificados con Al-Qaeda.
Oficialmente la frontera de Somalia con Kenia está cerrada, pero cada día la atraviesan 1 millar de refugiados somalíes caminando a través del desierto. Llegan exhaustos, agotados tras una durísima marcha en circunstancias penosas. Centenares de fugitivos continúan llegando cada día desde Somalia hasta la frontera con Kenia, donde ninguna agencia internacional les espera para ayudarles a cubrir el centenar de kilómetros que todavía tienen que recorrer hasta llegar a los campos de refugiados. La mayoría son mujeres cargadas de niños. Se creían ya a salvo, pero enseguida sienten el abandono en que aún se encuentran, sometidas al hambre y la sed. Tendrán que esperar, acaso varios días, a que los camiones de la Organización Internacional de Migraciones los trasladen hasta Dadaab. Algunas se dirigen a nosotros reclamando por señas la ayuda que no reciben. Las fuerzas de Kenia no garantizan protección en la zona y las Naciones Unidas tampoco han hecho la suficiente presión para imponer sus propias medidas de seguridad. Las agencias humanitarias no asumen el riesgo de llegar aquí y los principales perjudicados son miles de seres indefensos. Nosotros estamos preocupados por esa situación, porque efectivamente eso hay que cambiarlo. No se puede la gente quedar en esos 90 kilómetros que hay entre la frontera de Somalia y el campo de desplazados de Dadaab. Entonces sí que se ha posibilitado que haya un transporte entre la frontera y Dadaab, pero ese transporte no tiene permisos para trabajar todos los días. En cuanto al sistema de las agencias de Naciones Unidas y de las ONGs, está de principio la cuestión de seguridad. Para ayudar a la gente hace falta que la seguridad esté garantizada para el staff humanitario. La raíz de todos los problemas de Dadaab está al otro lado de la frontera, en el interior de Somalia, donde hay otro 1,5 millones de hambrientos sometidos al castigo de una guerra devastadora. La capital, Mogadiscio, al cabo de 20 años de combates, no es más que una inmensa escombrera. No queda un solo edificio intacto, no existen los servicios mínimos. Millares de desplazados anidan entre sus ruinas en el mayor clima de inseguridad y de violencia del mundo. La ayuda humanitaria que comenzó en agosto es aún muy precaria, obstaculizada por la guerra y el terrorismo. El Programa Mundial de Alimentos reparte 100.000 raciones diarias 6 veces por semana a través de 22 puntos de distribución. Aquí, para evitar que la comida sea robada y vendida, se entrega cocinada para que sea consumida inmediatamente. Pero hay muchos asentamientos de fugitivos que todavía no reciben nada. En el único hospital público de Mogadiscio, la situación es desesperada. Escasean los medicamentos y la comida. No disponen de oxígeno ni de personal suficiente. Ni siquiera hay bastantes camas y muchos pacientes permanecen en el suelo. Necesitamos medicinas porque los suministros no son suficientes y la mayoría de los medicamentos vienen del UNICEF y la OMS, pero necesitamos más medicación, más suministros, más oxígeno. No tenemos ninguna unidad de cuidados intensivos y la gente que sufre la hambruna tiene desnutrición severa, con muchas complicaciones serias. Así que necesitaríamos una UCI, que no tenemos, necesitaríamos oxígeno. Tampoco tenemos el equipo preciso para salvar las vidas de nuestros pacientes. Entre tanto, la guerra continúa. A solo 7 kilómetros del centro de la capital, las tropas gubernamentales y la Fuerza Internacional de la Unión Africana hacen frente a las milicias integristas de Al-Shabaab, combatiendo casa por casa. Aunque estos días se batalla en el extrarradio de Mogadiscio, esta es una guerra sin frentes abiertos, que Al-Shabaab libra con tácticas terroristas. La guerra y el hambre han convertido a Somalia en un lugar inhabitable, escenario de una tragedia infinita. Pero el retrato de la vida cotidiana de sus gentes en el infierno de Mogadiscio es materia para otro reportaje.